Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Un privilegio estar con ustedes nuevamente, abriendo las riquezas de la palabra de Dios para nuestras vidas. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y sábados después del noticiero del mediodía, y hay otros tiempos, nos cuentan la gente, que pueden ver este programa ahí en su propia casa. Les vamos a invitar ahora a abrir sus Biblias a Hechos capítulo 9. Y no mencioné que la hora de los cultos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde los domingos, y 10 de la mañana los miércoles para estudio bíblico y oración en calle Felipe Ángeles, adelante del asilo de ancianos. Hechos capítulo 9, vamos a entrar en un nuevo tema hoy: evidencias de una verdadera conversión. Evidencias de una verdadera conversión. El distintivo del cristianismo bíblico es que produce un verdadero cambio en el corazón y en la vida de uno que ha creído en el Señor Jesucristo y recibido a Él como su Salvador personal. Amigo, amiga, tienes que entender algo muy importante al inicio de este mensaje. Nuestra preocupación número uno en esta vida no debe de ser asuntos financieros o económicos, tampoco asuntos políticos, sean local o mundialmente. Nuestra gran preocupación no debe de ser cosas físicas o cosas de nuestra salud, tan importantes que son, ni los asuntos familiares, tan importantes que son todas estas cosas en nuestra vida cotidiana. La preocupación número uno de nuestra vida debe de ser respecto a cosas espirituales y eternales, cosas del alma, del corazón, cosas que nos permiten ser prepararnos para el mundo venidero y la eternidad. Bueno, una pregunta al comenzar este mensaje: ¿ha usted experimentado una verdadera conversión espiritual bíblicamente? Pues quizás uno dice, pues yo no sé, ¿cómo puedo saber si verdaderamente estoy bien con Dios, con cambio de corazón y cambio de conducta que agrada a Dios en esta vida, y estoy preparado para entrar en el mundo venidero con Dios, la vida eterna, y escapar la condenación eterna? Pues ¿cómo puedo estar listo? Bueno, en este estudio vamos a ver un ejemplo de una vida. El ejemplo del apóstol Pablo, que Dios ha conservado en su palabra para darnos a nosotros esperanza. Dice, Dios dejó el ejemplo de Pablo en la Biblia para ejemplo de los que habrían de creer en Él posteriormente a su vida, después de la vida de Pablo, de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Primero de Timoteo 1:16. Antes de su conversión, Pablo era, dice este texto en 1 de Timoteo capítulo 1, era blasfemo contra Jesucristo y los creyentes en Él, era perseguidor de Cristo y de los cristianos, y era injuriador. Se deleitaba en ver sufrir a los cristianos hasta la cárcel, hasta la muerte. Se deleitaba. Pero Pablo dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Dios le tuvo misericordia. Y amigo, amiga, escucha bien. Si aún Pablo, que antes se llamaba Saulo, pudo hallar misericordia y salvación en Cristo, ciertamente hay esperanza para ti, para mí,
si estamos dispuestos a creer en Él y recibirle como nuestro Salvador personal. Vamos a tocar este tema usando el ejemplo del apóstol Pablo, que antes era Saulo. Vamos a estudiar este tema, evidencias de una verdadera conversión. Le animo a tomar su propia Biblia y abrir al libro de los Hechos, el quinto libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, su capítulo 9. ¿Cuál era la primera evidencia de conversión verdadera en la vida de Saulo, del apóstol Pablo? Número 1, se entregó a sí mismo a Jesucristo como Señor de su vida. La Biblia dice que Saulo activamente luchaba en contra de los cristianos y en contra así de Jesucristo mismo. Resistía a Cristo como un animal que da coces contra el aguijón. Como un ganadero usa algo puntiagudo, un aguijón, para mantener su animal en el camino, para no desviarse. Cristo Jesús quería hacer a Saulo volver al camino hacia el cielo, que era Él. Jesús dijo, yo soy el camino. Pero Saulo quería seguir persiguiendo a los cristianos y así persiguiendo a Jesucristo como un animal que da coces contra el aguijón. No quería ser guiado. Saulo era muy inteligente, era muy preparado, era muy celoso, muy religioso, pero equivocado. Estaba confiando en su propia justicia, sus propias buenas obras, su propia religión para hallar aceptación o justificación con Dios, delante de Dios. Pero cuando la luz de Cristo, del Evangelio de Cristo, le resplandeció aquel día, era mediodía, pero la luz de Jesucristo que brillaba en su derredor sobrepasaba la luz del cielo, es decir, la luz del sol. Era Jesús. Cuando Saulo vio esa luz, estaba persiguiendo a Cristo, a sus discípulos, pero en aquel momento Jesucristo dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y desde aquel momento, cuando Saulo reconoció a Jesucristo, él temblando y temeroso dijo, Señor, temblando y temeroso, Señor, llamó a Jesús lo que era Señor, Dios, Señor, Cristo, Mesías, Hijo de Dios. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y desde aquel momento se convirtió Saulo, el perseguidor, en Pablo, el predicador de Jesucristo. Se convirtió de las densas tinieblas de ignorancia e incredulidad, de pecado y perdición, a la luz excelsa y resplandeciente de Jesucristo mismo. Se convirtió de un hombre muerto espiritualmente y yendo a la muerte eterna, el castigo eterno, a un hombre que entró en la luz de la vida espiritual y vida eterna en Cristo Jesús. Se convirtió de un hombre celoso para su religión a un hombre celoso para su Salvador. Con temor y temblor, reconociendo su error de haber confiado en su religión y en sí mismo, en sus buenas obras, en sus tradiciones. Y ahora vio la majestad y la verdad y la luz de Jesucristo delante de sus propios ojos y dejó todo, amigos, escuchan, dejó todo, su pecado y su religión, su propia justicia, dejó todo por amor
a Cristo para seguirle como su Señor y Salvador. Vemos un poco de lo que sucedió en la vida de Pablo en Filipenses capítulo 3. Pablo dice, si alguien tiene el derecho de confiar en sí mismo, en sus propias obras, en su propia justicia, pues soy yo. Dice, Filipenses 3:5, dice, yo fui circuncidado al 8º día, conforme a la ley de los judíos, del linaje de Israel, el pueblo escogido de Dios, de la tribu de Benjamín, que junto con Judá se mantuvieron fieles más tiempo que las 10 tribus en el norte de Israel. Era parte de una tribu que era fiel por largo tiempo a Dios. Dice, yo soy hebreo de los hebreos. Mis padres eran hebreos puros. Y yo soy hijo de padres hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, la secta más estricta del pueblo judío. Y añade, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia antes de su conversión. Y esto hubiera sido algo muy positivo si Jesús no fuere el Mesías, el Salvador. Pero entonces estaba equivocado, pero en ignorancia, en incredulidad, haciendo lo que con todo su corazón lo que creía era su deber. A veces somos así también, equivocados por ignorancia o por incredulidad. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, es decir, siempre seguía la piel de la letra de la ley, toda su vida, pero dejó todo por amor a Cristo. Dice, pero cuántas cosas en el judaísmo eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y añade, y ciertamente aún estimo ahora todas las cosas de mi pasado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todos los honores en su religión y en su pueblo, por ser buen judío, y lo tengo por basura. Esta palabra se puede traducir estiércol, algo abominable, aborrecible, asqueroso. Rechazó todo lo que tenía antes en la carne, humanamente, y dice, estimo todas las cosas como pérdida y como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él y en su justicia. Porque cuando uno cree en Cristo, no solo es perdonado todo su pecado, sino Jesucristo le otorga su propia justicia perfecta como un manto para cubrir su injusticia y aparecer delante de Dios en Cristo, justo delante de los ojos de Dios, perdonado, justo y así salvado de la condenación eterna, heredero de la vida eterna. Saulo, aquel día, cuando creyó en Cristo como su Salvador personal, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, demostró sumisión a Dios, sumisión absoluta e inmediata, lo que usted necesita hacer de una vez también. Necesita hacerlo, arrepintiéndose de todo lo que has hecho y de todo en que has confiado fuera de Jesucristo antes. Ahora creer solo en Él como único y suficiente Salvador personal, recibirle por fe y lo que hizo por usted en la cruz, y creer que Él es su Salvador por fe. Deja, amigo, de luchar contra Cristo, aún contra cristianos. Deja de dudar
Deja de tener miedo de lo que los hombres o los familiares te van a decir. Deja de resistir la gracia de Dios, el amor de Cristo, el poder de Dios operando en tu vida a través de su palabra. Deja de rebelarse como Saulo. El Cristo murió por usted. Él resucitó el tercer día para su salvación. Cree en Él, invoca a Él y sométese a Él de una vez y recíbele como su Salvador personal. Te salvará conforme a su promesa. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo y se convertirá. Mostrará una verdadera conversión desde el corazón hasta la conducta para la gloria de Jesucristo y Dios el Padre que le envió. Primera evidencia de una conversión verdadera: Saulo se entregó a sí mismo a Jesucristo sin reservas como Señor y Salvador de su vida. Se entregó a Cristo. Segunda evidencia, Hechos 9:11. Saulo comenzó a orar. Vamos a volver a Hechos capítulo 9. Fue hecho ciego aquel día cuando vio la luz de Cristo. Un ciego físicamente, pero ahora veía espiritualmente, con ojos espirituales. Le condujeron a Damasco, donde iba para perseguir a los cristianos. Pero Jesús le confrontó en el camino y fue salvo y convertido. Y Dios dio órdenes a un hombre, Ananías, para buscar a Saulo y hacerle recobrar la vista, etc. Y dijo a Ananías, vas a ir y buscar en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Saulo estaba ciego físicamente, pero ya vio a Cristo, creyó en Él espiritualmente y estaba esperando órdenes de qué hacer con su vida. Recuerda, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero la primera cosa que hacía era orar. No estaba rezando, es decir, repitiendo una serie de rezos. Esto no es bíblico. No, cuando uno de veras recibe a Cristo y se convierta a Cristo, ya no habla vanas repeticiones en rezos, porque esto no es orar bíblicamente. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, diciendo lo mismo vez tras vez tras vez, como los gentiles, los inconversos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Si solo repito, sea Ave María o el Padre Nuestro o otras oraciones, vez tras vez tras vez, otros rezos, ojalá que Dios me acepte cuando llegue a 50 veces o 100 veces. La Biblia nunca habla de este tipo de oración. Dice, orando no uséis vanas repeticiones que no tienen sentido, ni propósito, ni efecto. Como los inconversos, los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, ¿cómo debo orar? Jesús dijo, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La Biblia dice que oración es comunicación con Dios por medio de Jesucristo, su Hijo. Es comunicación con Dios. Es comunicación inteligente, recíproca, de corazón, con entendimiento de quién es Dios y qué dice su palabra. Dios nos habla a nosotros por su palabra y hablamos con Él a través de la oración, pero de corazón, como de hijo a padre. ¿Puede imaginar usted aquí en la tierra un padre terrenal y su hijo queriendo pedir algo de su padre, pero su hijo de repente está diciendo, Padre, aquí en la tierra te pido que me des una comida
y una nueva pelota. Padre mío, yo pido que me des una nueva comida. Quiero un pan y quiero una nueva pelota. Padre mío que está en la tierra, yo quiero que me das una comida y una nueva pelota. Y vez tras vez delante de su Padre terrenal. Tú dirías, pues este niño está loco. O su padre está loco que le enseñó a hablar así. No. Oración es comunicación con Dios. Dios busca quienes le adoran y comunican con Él en espíritu, de su propio espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Efesios 6:18, entre otros pasajes, dice que la oración de un verdadero creyente es en el Espíritu Santo. Es algo espontáneo, natural, de corazón, algo que Dios oye y contesta cuando pedimos en el nombre de Jesús como único mediador entre Dios y los hombres. Unas personas dicen, he oído recientemente de personas que dicen, yo oro pero no sé si Dios me oye o no. Esto no es oración bíblica. Se debe orar con la confianza que Dios me oye y me va a contestar. Dice Juan 14:13, Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, es decir, por medio de mí, por medio de la fe en mí, como tu único acceso a mi Padre, único acceso, único mediador entre Dios y los hombres, único intercesor a base de su sangre preciosa derramada en la cruz, junto con el Espíritu Santo que nos da poder y dirección en oración para llegar al trono del Padre. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Entonces Saulo, desde el momento que se convirtió, mostró una verdadera conversión. Ya no estaba orando como muchas religiones, rezos ya establecidos, repitiendo vez tras vez. Espontáneamente estaba buscando a Dios de todo corazón. Lee el libro de los Salmos. Esta es la manera de orar. Enséñame a hacer tu voluntad, dijo David, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143, versículo 10. Esta es oración de un verdadero creyente ya convertido a Dios por medio de la gracia del Espíritu Santo operando en su vida. Número 1, se entregó a Jesucristo como Señor de su vida. Número 2, comenzó a orar Saulo. Número 3, mostró una verdadera conversión. Fue lleno del Espíritu Santo. Dice en versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre Saulo las manos, dijo, hermano Saulo, Saulo ya era hermano, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amigos, el Espíritu Santo es el don de Dios, según Hechos capítulo 2. Y es dado a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y le recibe como su Señor y Salvador personal. Él es el sello de nuestra salvación. Él es la evidencia clara, espiritual, en experiencia personal que he recibido a Cristo, soy de Él. Dice en Efesios capítulo 1 versículo 13, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces el Espíritu Santo entra en el corazón de uno que ha creído en Cristo y recibido a Él en su corazón. El Espíritu sella a esta persona como hijo de Dios. Mire, Romanos 8,
versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud moral y espiritual para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El Espíritu Santo es el espíritu de adopción espiritual, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, un término arameo, una palabra aramea, que es como papi, o mi padrecito, mi papi. Es un término de cariño, de confianza y de cariño en el corazón de un niño hacia su padre. Abba, Padre, es algo que espontáneamente ahora surge en el corazón de un verdadero creyente y siente que está ligado con Dios por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo. Por lo que Cristo hizo en la cruz, aceptándole como mi Salvador, ahora el Espíritu Santo me sella en mi corazón y siento y sé que Dios es mi Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Maravilloso sello, maravilloso testimonio del Espíritu Santo, y es evidencia de una verdadera conversión, produciendo este Espíritu Santo el fruto del Espíritu de amor, de gozo, de paz, de mansedumbre, de longanimidad, paciencia, templanza, que es autodominio. Es una nueva vida en Cristo y el Espíritu Santo es la evidencia. Saulo mostró que era verdaderamente convertido. ¿Puede usted decirlo? ¿Tiene evidencias en su propia vida y experiencia espiritual, entregándose a Jesucristo como su Señor personal y Salvador personal? Orando, pero ahora de corazón, espontáneamente, en el nombre de Cristo, guiado por el Espíritu Santo y siendo lleno del Espíritu Santo, habiendo recibido a Él como sello de que eres hijo de Dios. En cuarto lugar, cuarta evidencia, Saulo fue bautizado. Dice en versículo 18, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Fíjese, si quiere entender la verdad una vez para siempre, escucha a Jesucristo en Marcos capítulo 16, versículo 15. Él dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado en señal de su fe en Cristo como su Salvador será salvo. El que no creyere no será salvo, será condenado. Pero noten el orden de Jesucristo. El que creyere y entonces fuere bautizado. Es el orden divino. Nunca se encuentra bautismo de infantes en la Biblia, en ningún lugar. El libro de los Hechos es el libro donde vemos el patrón bíblico. Oyeron la palabra de Dios, se arrepintieron, creyeron en Cristo solo como su Salvador personal y recibiendo a Él por fe fueron bautizados en señal de su fe en Cristo como su Señor y Salvador personal. Le invito a leer el libro de los Hechos. Entonces, Saulo fue bautizado bíblicamente como señal de su fe, un testimonio público de su fe en Cristo como su nuevo Señor y Salvador. Tú que profesas de ser cristiano, ¿te has bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo por fe, como Jesucristo mandó en Mateo 28, 19 al 20? ¿Te da pena demostrarte creyente verdadero en Cristo? Una quinta evidencia de la conversión de Pablo es que quiso y se esforzó estar con los otros discípulos, con los cristianos.
En Jerusalén estaba con ellos varios días. Cuando fue, en Damasco, donde se convirtió. Cuando fue a Jerusalén, luego trataba de juntarse con los discípulos. Tuvo problemas al principio, pero al final le aceptaron como discípulo, aunque les perseguía antes. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y la última evidencia de su conversión, este último, era que quería congregarse y asociarse y relacionarse sin pena y vergüenza con la iglesia, el cuerpo de Cristo, y con su cabeza, que es Cristo. No dejaba de congregarse, como la Biblia dice, no debemos hacer como creyentes convertidos verdaderos. Y la última evidencia en este pasaje, en Hechos capítulo 9, lee este hermoso pasaje. La última evidencia, enseguida predicaba a Cristo como Hijo de Dios, como Cristo, el Salvador prometido de Dios. Dio testimonio donde quiera que iba, donde quiera que fuere, dando testimonio público de su Salvador, que lo había recibido y que Cristo vino para que todo el mundo pudiera ser salvo, todo el mundo. Y Pablo dio testimonio en 1 de Timoteo 1:15, que es una palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y añadió, de los cuales yo soy el primero. Número 1 en la lista de pecadores. Pero Cristo me tuvo misericordia. Y yo creí en Él y recibí su perdón. Y entró en mi vida y me selló con su Espíritu Santo. Y yo sigo predicándole por todo el mundo. Y yo soy un ejemplo para ustedes que han de creer en mí también. Si Cristo pudo salvarme a mí, cambiarme a mí, si yo pude convertirme a Cristo, ¿no puedes tú? Y la respuesta claramente es sí. Si quieres de todo corazón, si crees en el Señor Jesucristo de todo corazón, ¿por qué no hacerlo para la gloria de Dios, para tu propio bien y de tu familia, y para el mundo que te está esperando, mostrando una verdadera conversión y predicándoles el mensaje que ellos necesitan para ir a la vida eterna? Que Dios te bendiga a ti y tu casa, tu familia, y que use su palabra en todos.